Como dije al inicio, el vínculo es muy fuerte entre el arte y la religión. En este mundo occidental se asocia la religión con el arte. No podemos olvidar a Bach, Handel y otros. También la pintura y la escultura. Tenemos el caso de Miguel Ángel, aunque sabemos, ¿verdad? En estas sociedades estatales existen ya estructuras religiosas permanentes, como iglesia, catedral, edificio, exclusivamente espacio para el arte. Contrario sucede en sociedades organizadas en tribus, bandas. Los escenarios religiosos pueden crearse sin templos. Ellos recrean todo sin templos. Ahí se mezcla el arte con la religión. Muchos historiadores del arte, arqueólogos y eso, señalan que cuando los primeros grupos ya a finales del Paleolítico comienzan a enterrar a sus muertos, hay una preocupación de carácter religioso. Y ahí comienzan a crear a través de la piedra, madera, pequeños ídolos, y más que ídolos, ídolas. Que el feminismo cuestiona eso, de que Dios nació mujer, porque son más estatuillas de mujeres que de hombres que parecen, estos son enterramientos. Un vínculo entre la fertilidad de la tierra y las mujeres. Entonces, en esos rituales no occidentales, los participantes se enmascaran, disfrazan, representan espíritus. En los rituales de iniciación se conjugan música, baile, canto, adornos corporales. Aquí tenemos otra tribu de África. O sea, hay también un elemento importante que ellos elaboran todo eso con elementos hasta de carácter ecológico, lo que esté en el entorno. Y también aparecen algunos elementos occidentales. Se encuentran, señores, sigan la próxima diapositiva, por favor, que es importante. Se durmió. Siga. 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 Ya. Entonces, en muchas tribus africanas tú puedes ver, porque son sociedades igual que muchas en Mesoamérica, o sea, en la Amazonia, que no conocen los metales, pero tienen elementos occidentales ahí, como son con los alambres de púa, todo eso, alambre dulce. Eso es algo que iba a decir, lo iba a decir más adelante, pero ya vale. Lévi-Strauss, en sus investigaciones que hizo en Brasil, trabajó mucho el tema de las máscaras rituales, y él mismo las dibujaba, más que fotografiarlas. Una perspectiva culturalmente relativista es evitar que la aplicación de los estándares propios acerca de lo que el arte a los productos de otras culturas, es decir, hay que evitar caer en el etnocentrismo. Que recuerden que considerar que una cultura, que tu cultura es superior a las otras. Y muchos occidentales caen en eso. Amigos, otra diapositiva. Gracias, hermano. Otra. Y otra. Tal vez yo fui un poquito cuando señalo que en la sociedad occidental los artistas tienen fama, lo que yo lo digo, de ser unos iconoclastas y antisociales. Y sabemos lo cacarrabias que son, cómo se aíslan. Recuerden Picasso con todas sus mujeres, sus hijos, no quería saber de nadie, cuando se internaba, ¿verdad? Producir. Pero en las sociedades tradicionales, la aceptación social es muy importante. Porque realmente es un prestigio social, un reconocimiento colectivo. Algo que debí señalar ahorita es que en muchos museos del mundo hay muchas colecciones africanas importantes, pero no se preocupan, solamente se pone los yorubas, una narrativa, pero no se pone ni el autor, ni hay una ficha descriptiva. Es casi un arte anónimo. Bueno, dos perspectivas cronológicas diferentes. En África, que es la cuna de la humanidad, de acuerdo a los Lecky y a muchos antropólogos físicos, o sea, hace 70.000 años, que aparecen los primeros artistas del planeta. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica específicamente, grupos de cazadores, pescadores elaboraron herramientas de hueso. ¿Por qué hueso? Porque era cerca de una costa y con huesos de algunos pescados, no sé,
si alguno de sus mamíferos acuáticos, pero de aves, más de aves, y algunas herramientas. Y se cree que huesos humanos. A veces hay un canibalismo ritual, porque el canibalismo es ritual. Los cristianos somos antropófagos, porque, sobre todo los católicos, porque los rituales de la misa, cuerpo y sangre de Jesucristo, o sea, de manera ritual, simbólico, somos antropófagos. Entonces, en Occidente, hace 30.000 años aparecen pinturas en cuevas, posiblemente rituales de transición, objetos de arte portátiles, porque yo digo siempre que el ser humano va donde quiera que llega, lleva su mochila cultural. Los africanos que venían aquí de diferentes etnias para no hubiera una comunicación oral, trajeron el ñame, el plátano, elementos gastronómicos, disfrazaron sus manifestaciones religiosas. Pero como dice Moreno Fraginal, que la doctora cubana lo mencionó esta mañana, son un mecanismo de resistencia cultural hacia el colonialismo. Amiguito, dos diapositivas. La etnomúsica, que tanto me he referido, la próxima. El estudio comparativo de la música como un elemento de la cultura y la sociedad. Ahí se unen la música y la antropología. Entonces esa etnomusicología estudia lo no occidental, lo tradicional y lo folclórico. O sea, a través de la etnomusicología se han rescatado muchos elementos que conforman la identidad de muchos pueblos no tradicionales. La música figura entre la más social de todas las artes. La gente se reúne, la gente canta, baila, llora, se mueve. Por ejemplo, en esas religiones protestantes afroamericanas, es un espectáculo verlo, y en Samaná, en la Cher, todo eso, y realmente en todas las festividades religiosas de aquí. Hoy día se ha puesto, sobre todo a través de la sociología, tengo que darle un poquito a los sociólogos, se ha hecho muy interesante el estudio de la cultura de las masas, sobre todo en los años 50, a través del uso de las imágenes. Autores como John Fiske, en un libro que lo traduje como pude, Entendiendo la cultura popular, señala que el uso de cada individuo hace la cultura popular como un hecho creativo. O sea, cada individuo toma un chiste, le agrega un refrán, le agrega una palabra, le agrega un párrafo y se va transformando, porque la cultura es algo dinámico, la cultura no es estático. Entonces, esa cultura de masa, los consumidores de medios de comunicación seleccionan, evalúan, interpretan los medios y la forma. Un ejemplo de eso es el hip hop y todas las otras manifestaciones de la música urbana. Las comedias expresan el descontento, resistencia de grupos impotentes u oprimidos. Y realmente las soft novels, las novelas también, dentro de lo que es la cultura de masa, ha penetrado mucho. Aparecen muchos elementos culturales, aunque ya eso es enlatado, pero por ejemplo en el caso de Brasil, se ve en el cine dominicano, que guau, no quiero hacer la crítica, pero siempre yo digo es un show de mediodía en el cine. Sí, muchos elementos propios de identidad. Que tú eres dominicano, lo ves en cualquier parte del mundo y dices, pero mira, es un sofrito, eso es esto, eso es lo otro. Pero en conclusión es que la antropología nos da la herramienta para entender que el arte tiene una perspectiva más flexible, más cotidiana, y hay que vincular más a la gente. Y desde el punto de vista educativo, es un medio de recrear valores propios de la identidad, de la forma de valorar un pueblo y eso. En la República Dominicana realmente, en los últimos años, quienes han estudiado más estos elementos son extranjeros. O sea, June Crossenberg, que es un libro, ¿verdad?, sobre el Gagá. José Francisco Alegría, otro libro sobre el Gagá. Martha Ellen Davis, con todos sus libros sobre etnomusicología, Paul Austerlitz, y dominicanos como Carlos Andújar,
ha trabajado mucho en la presencia negra, la identidad, y ahí aparecen manifestaciones del sincretismo en las artes dominicanas, entendiendo las artes en un sentido más amplio, que ahí aparece la gastronomía, la vestimenta, los peinados de origen africano y todo eso. Entonces, yo a los jóvenes que están introduciéndose en este apasionante mundo de la música, del arte, el arte en sentido general, la plástica, todo esto, la crítica, de que tenemos que tener, porque tampoco tú puedes ser tan radical, los parámetros europeos, bueno, en la formación, aquí somos muy eurocentristas en muchas cosas y muy anglosajones en la mitad de lo que hablamos cotidianamente, pero hay que retomar todos esos elementos e irlo conformando. Y realmente esto fue una pequeña reflexión de mi punto de vista como antropóloga, como educadora y como estudiante de crítica de arte, claro. Gracias.